Vamos a hablar el tema que tiene que ver con el caso Las Torres y en particular con lo de José Augusto Briones, que estaba implicado. Nos acompaña el doctor Jean-Paul Egred, que es el abogado de Augusto Briones. José, póngame, porque me están poniendo solamente el apellido. Es José Augusto Briones. El nombre es José. Augusto es el primer apellido, Briones es el segundo. Hay mucha gente a propósito que se equivocaba en esto y nosotros aquí desde estos micrófonos teníamos que decir a medios muy reconocidos que le colocaban a Augusto como nombre. A José Augusto fue mi amigo durante muchos años. Él, o a él lo entrevistamos cuando era secretario del presidente de la República. Un hombre, pero muy correcto, empresario, un hombre enamorado de la vida. Enamorado de la vida. Era una persona de esas que deseaba siempre que el país salga adelante. Eh, Jean-Paul, ¿qué podemos decir a propósito de este tema? ¿Cómo queda el caso una vez que ha fallecido nuestro amigo? Bienvenido, muy buenos días. Gracias, muy buenos días con todos. Bueno, en realidad la apreciación de usted sobre el señor José Augusto Briones es la misma apreciación que ha tenido muchísima gente, muchísimos comunicadores sociales, gran parte de la sociedad quiteña, guayaquileña y por supuesto yo como abogado de la familia y en especial de los hermanos Adolfo Augusto Briones y José Augusto Briones, procesados en el caso de Las Torres. En realidad, pues siempre ha sido una persona que durante su vida laboral, personal y familiar ha sido intachable, una persona de correcto proceder, una persona sobre la cual no existe mancha o tela de duda en sus actuaciones y ciertamente por ese mismo motivo es que este proceso penal impactó tan duramente en la parte anímica y personal de José Augusto Briones. Claro. Eh, Decía y preguntaba, abogado Jean-Paul Egret, ¿cómo quedó el caso una vez que falleció uno de los implicados en este caso? Bueno, lo que corresponde es que se declare la extinción de la acción penal respecto al señor José Augusto Briones y que el proceso penal continúe contra el resto de procesados, es decir, no afecta en nada procesalmente hablando la continuidad de esta causa. Pero los otros podrán decir en defensa propia, disculpen esta palabra, echarle la culpa al muerto, pues. Sí, nos quedamos congelados. Le decía, ¿Me escucha ahí? sí, Sí. ahora volví a escucharlo. Le decía, ahora entonces algunos apuntarán a echarle la culpa al muerto. Bueno, en realidad no creo que sea así, porque desde un inicio la defensa de los hermanos Augusto Briones ha sostenido su ninguna participación o vinculación con un acto ilícito, peor aún con un caso de delincuencia organizada, ¿no? Por lo tanto, en realidad lo que corresponde es que de existir dicha asociación de delincuencia organizada, que esa es una tesis que debe ser probada por la Fiscalía en las audiencias siguientes, pues tendrá que comprobarse respecto a la participación de los actuales procesados. En realidad, los hermanos Augusto Briones jamás tuvieron nada que ver con este tema. Los indicios que existen son indicios o referencias de terceros respecto a ellos, y por esa sola referencia, pues los dos hermanos estuvieron privados de su libertad y Adolfo Augusto Briones continúa siendo privado de su libertad y obligando a defenderse en esas circunstancias. Pero el tema va por las transacciones, por el tema del dinero que aparece en las cuentas donde Augusto está implicado, o mejor dicho, Adolfo Augusto Briones está implicado. Bien, ahí hay que hacer una aclaración. Lo único que hay respecto a esto es una referencia bancaria que habría dado el señor de la Torre en Estados Unidos a una empresa no límite.
sobre un número de cuenta bancaria en que supuestamente los beneficiarios finales hubieran sido los hermanos Augusto Briones. Pero, para conocimiento de la ciudadanía y aclaración, esa cuenta bancaria, uno, nunca fue abierta. Dos, al no ser abierta, tampoco recibió medio centavo de dólar. Y los hermanos Augusto Briones jamás han recibido $1, ni en esa cuenta ni en ninguna otra. Y sobre esta compañía, que supuestamente era la beneficiaria del dinero, los hermanos Augusto Briones no fueron jamás ni accionistas ni administradores. Por lo tanto, le ratifico, aquí solo hay una referencia de un tercero. Jamás ha existido transferencia de dinero alguno a favor de ellos. Nunca. Es decir, que nunca se abrió esa cuenta tal como lo indica Jean Paul. Jamás se abrió la cuenta bancaria y le repito aquí, lo que hubo es que un tercero en Estados Unidos se tomó el nombre de José Augusto Briones en su oportunidad, indicó que tenía alguna relación con él, fijó una cuenta bancaria inexistente que nunca fue aperturada y por ese solo hecho los señores estuvieron presos y Adolfo... A ver, Jean Paul, es decir, dieron un número de cuenta, pero se depositó en esa cuenta. Nunca, nunca se depositó nada porque esa cuenta no fue aperturada. Imagínense lo grave que ha sucedido, el hecho de que unas personas sean procesadas por las referencias de un tercero sobre referencias falsas que no fueron corroboradas, que no fueron comprobadas. Imagínense usted el impacto que esto tuvo en la familia Augusto Briones y sobre todo en José Augusto Briones en los términos que hemos indicado. Pero yo quiero entender, Jean Paul Egret, ¿por qué se mató? ¿Por qué se ahorcó? A mí me impactó la muerte. Yo no podía creer. ¿Qué es lo que pasó en el fondo? Le pregunta al abogado, porque la persona a la que no se le miente es al cura y es el abogado. Usted era el abogado de José. ¿Qué pasó? ¿Qué tenía él? Correcto. Mire, respecto a la causa real de la muerte, quiero que sepa, y es algo que en los medios de comunicación se ha dicho, la familia va a solicitar una exhumación del cadáver para que se haga un segundo análisis forense que pueda determinar con mayor claridad la causa real de la muerte. Entonces, yo mal podría afirmar cómo fue, a qué se debe, toda vez que va a ser producto de una investigación, ¿no? En virtud de las dudas e incertidumbres que rodean al deceso de José Augusto. Abogado, a donde yo voy, ¿usted no lo notaba triste, no lo notaba preocupado antes de que sucediera esto? Bien, en realidad, como abogado, debo decir que en múltiples ocasiones, de forma personal, a mí me manifestó como su abogado el hecho de que él tenía pues una afectación y que estaba en un cuadro depresivo sumamente fuerte por verse sometido a una instrucción fiscal derivada de una investigación previa que habría durado cerca de 2 años sin que ninguno de los procesados ni él sea notificado. Por lo tanto, no se pudo defender ni hacer ningún tipo de descargo. Dos, él me dijo que causó un impacto terrible en su familia y en él el hecho de que le hayan hecho un allanamiento a la madrugada en su casa con cámaras de televisión, con fotografías que luego se hicieron públicas en medios y en redes sociales. Eso usted comprenderá, no es parte de ningún proceso penal, eso no está tipificado en la ley, que le tumben la puerta de la casa con cámaras de televisión y que las tomas privadas, particulares, íntimas de su familia y usted se exhiban como trofeo en los medios de comunicación. Tampoco estaba previsto, y es algo que él jamás pudo aceptar, que se le dicte una prisión preventiva en un caso en el que él no tiene ninguna relación con el resto de procesados, ni su hermano Adolfo Augusto Briones, y que adicionalmente a eso se le impida defenderse en libertad y que los únicos elementos que hayan sean referencias de terceros que nunca fueron corroborados en ese año y medio, 2 años de investigación y tampoco han sido corroborados durante la etapa de instrucción fiscal. Eso en un hombre honorable y honesto le quiebra anímicamente,
por ser sujeto de esta cantidad de abusos en los términos que le explico. Claro, José, John Paul. Eso que dice este momento es lo que yo le decía a un ex ministro. Le decía, a él pudo afectarlo el hecho que siempre fue un hombre pulcro, un hombre honrado, un hombre honesto. Y de repente verse inmiscuido en un tema, tiene que estar, le decía yo, tiene que estar afectado, le decía cuando estaba en la cárcel. Y después que conversamos, le dijo, él tuvo mucha presión, porque cuando se es así, cuando no se tiene ningún problema con la justicia, mejor dicho, cuando no se es pillo, y de repente se cae en esto de la noche a la mañana, sin lugar a la defensa, en libertad, hay estos inconvenientes, la presión, el estrés, todo eso, abogado. Así es, usted lo ha dicho, pero mire que el criterio que usted acaba de esgrimir, que nace de usted, lo he escuchado a lo largo de esta semana de varios comunicadores sociales. Todos coinciden en eso y a partir de la lamentable muerte de José Augusto Briones resulta ser que ahora en el Ecuador se empieza a discutir sobre el abuso de la prisión preventiva, el abuso de la prisión preventiva en casos políticos, el hecho de que pues ha sido una tónica común y lo hemos visto los ciudadanos, que cada vez que se produce un allanamiento en casos de impacto público, entonces tienen que haber cámaras de televisión, tienen que haber fotografías, usted tiene que destruirle a la persona ante los medios de comunicación, tiene que poner las imágenes de su casa, de su familia, de él. Ese asunto no puede, no es parte de un proceso penal, ese asunto no es parte de la correcta administración de justicia, eso le destruye al ser humano. Si es que una persona tiene que ser investigada, tiene que ser procesada, póngale el nombre que quiera, está bien que se lo haga en un proceso penal justo, correcto, adecuado, con igualdad de armas, donde usted le permita al ciudadano defenderse, más aún defenderse en libertad, porque la presunción de inocencia está revestida en todos los ciudadanos de este país. Los ciudadanos ecuatorianos nacemos libres y esa presunción tiene que ser básicamente desvirtuada a lo largo de un proceso penal. Pero atropellarle a un ciudadano en la forma en la cual ha sucedido en este caso, y entiendo yo en otros casos de índole política, no tiene justificación, no tiene motivación, no se explica. ¿Qué gana un proceso penal? ¿Qué gana la ciudadanía viendo cómo le tumban la puerta a un ciudadano, cómo lo esposan, cómo lo filman en plena detención, cómo se lo llevan para que se le practiquen los análisis de rigor? Eso no tiene justificación de ningún tipo. Eso no tiene justificación de ningún tipo y eso debe cambiar. Gracias por acompañarnos esta mañana. Jean Paul Egrede, abogado defensor de José Augusto Briones. Estaremos pendientes también del caso de Adolfo Augusto Briones y también de los que están implicados en el caso de Las Torres. Seguiremos hablando, Jean Paul. Siempre sus órdenes. Gracias.